lo que vamos a ver para empezar es un poco como esta idea de un grafo. Entonces, lo que nosotros vamos a pensar cuando tenemos un grafo, vamos a tener nodos. Entonces, los nodos son estos, en este caso, estos círculos, ¿no? También los podemos conocer como vértices. Y tenemos las conexiones que vamos a llamar edges, ¿no? Y eso es más porque mucha de la terminología está en inglés. Entonces, es más fácil de utilizar esa información. Y algo que tal vez no han pensado es que también podemos tener información que representa todo el grafo. Entonces, lo que se llama la información global. Entonces, para los propósitos de este taller, vamos a estar manejando estos tres conceptos de grafo. Estamos manejando los nodos, las conexiones y la información global. Entonces, estas son las tres informaciones que vamos a utilizar cuando tratamos con grafos. Hay muchas otras maneras de tratar grafos, y eso lo pueden leer aquí y en muchos otros lados, ¿no? Entonces, hasta abajo hay una bibliografía si quieren checar. Y algo que vamos a estar manejando es que vamos a tener datos en estos atributos. Entonces, justamente, por ejemplo, en esta conexión, no vamos a tener datos que vamos a representar como un vector. En los nodos también vamos a tener como una información vectorizada. Entonces, por ejemplo, si estamos trabajando en un mundo químico, los nodos pueden tener información de qué tipo de partícula es, ¿no? Qué tipo de partícula atómica, cuántos electrones, cuántos neutrones tiene. Si es una conexión, puede ser la conexión de qué tipo de enlace es o cuál es la distancia de esos enlaces. Y una propiedad global del grafo puede ser, por ejemplo, el peso molecular o puede ser una estadística que representa todo el grafo. Entonces puede ser, por ejemplo, número de nodos, número de conexiones. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser. Por ejemplo, una propiedad global de un grafo, que es un grafo molecular, puede ser su olor. Entonces, es una propiedad que se le atribuye al grafo completo. Entonces, estos son los tres tipos de fuentes de información que vamos a estar manejando. Y algo que también hay que saber es que las conexiones también pueden tener una direccionalidad. Las conexiones pueden ser unidireccionales, entonces la información fluye en las dos direcciones, o, bueno, bidireccionales, y unidireccionales van en una sola dirección, ¿no? Entonces, depende de la información que estamos trabajando, tal vez conviene tener cosas bidireccionales, unidireccionales, ¿no? O también puedes pensar como son grafos dirigidos, ¿no? Que tienen una dirección. Entonces, ¿todo eso queda claro? Eso es más o menos como, cuando hablamos de un grafo, vamos a pensar justamente en esas tres fuentes de información, los nodos, las conexiones, los edges, y la información global. Y lo que vamos a estar manejando es información, y esta información la vamos a estar manejando como un vector. Entonces, un poco para meter esta idea de que puedes representar cualquier tipo de datos como un grafo, vamos a ver cómo representaríamos una imagen. Entonces, aquí tenemos una imagen que son 5 por 5 píxeles, y si quisiéramos representarlo como grafo, podemos representarlo aquí justamente. Y lo que podemos ver es que es un grafo de cierta manera con una estructura muy regular. Cada píxel está conectado a otros 9 píxeles, ¿no? Cualquier píxel que no está en la esquina está conectado a 9 píxeles. Entonces, una manera de pensarlo es que es un grafo muy regular, donde cada píxel es un nodo, y las conexiones son simplemente si es vecino o no. Y lo que estamos viendo aquí en el centro es lo que se llama la matriz de adyacencia. Es lo que nos dice cómo las cosas están conectadas. Entonces, algo que pueden ver es que hay una banda muy regular. Entonces, por eso decía que muchos datos los podemos ver como grafos, pero no siempre es la manera más eficiente. En este caso tenemos una estructura regular, entonces no conviene modelarlo como grafo porque los grafos a veces tienen más complejidad de la que necesitas. Mejor lo modelas simplemente como un rectángulo de datos. Entonces, de la misma manera también podemos pensar en texto como grafo. Entonces, una cadena de palabras. Pero algo que un grafo, por ejemplo, más normal que más van a esperar es una molécula. Por ejemplo, tenemos esta representación 3D de una molécula y tenemos su representación como grafo, ¿no? Entonces aquí pueden ver el grafo y lo pueden como jalar y todo. Y diferentes moléculas van a tener diferentes grafos y de diferente información. Otro grafo que van a poder encontrar son redes sociales. Entonces,
por ejemplo, aquí tenemos el grafo de una obra de teatro de Shakespeare, donde el grafo está construido a partir de qué personajes interactúan o tienen una relación con otro personaje. Entonces, si tienen una relación, tienen una conexión. Entonces, esto es un grafo más como una red social. En este caso, tenemos otro grafo que es de un torneo de karate. Bueno, no es un torneo de karate, pero está relacionado con karate. Y podemos ver que tiene también propiedades muy diferentes. Es también una red con propiedades de redes sociales. Y en este caso son estudiantes dentro de una clase de karate y están conectados de acuerdo a si han tenido alguna interacción con ya sea el profesor o con un administrador. Y en este caso hubo un problema y entonces puedes ver que hay como los estudiantes están de un lado o del otro. Entonces hay como un rollo binario sucediendo con esta red social. Entonces hay muchos ejemplos que van a poder ver como grafos. Puedes pensar en código como grafo, puedes pensar en ecuaciones matemáticas como grafo, las redes neuronales las puedes pensar como un grafo. Entonces, cualquier cosa que tenga relaciones la podemos modelar con grafos. Y también si no tiene relaciones, pero no es muy eficiente. Y bueno, entonces, ¿aquí queda alguna duda? Entonces, grafos, hay muchos tipos de grafos. Lo que vamos a hacer es vamos a meter un poco como ensuciarnos las manos un poco en construir una red neuronal que trabaje con grafos. Pero antes de eso, antes de pasar por todos esos pasos, vamos a tratar de explorar uno de esos grafos que existen en la naturaleza. Entonces, lo que vamos a hacer es lo vamos a hacer en Colab. Entonces, déjales, comparto mi pantalla de Colab. Entonces, bueno, de hecho, ¿sabes qué? Creo que hay una manera más eficiente de manejar esto. Entonces, aquí ya pueden ver, este es el GitHub repo que vamos a estar usando para este taller. Entonces, lo pueden bajar aquí, lo puse en el chat. Hay dos notebooks que les puede interesar. Déjalo actualizo. Y después, si quieren como entender más cosas, aquí hay una lista de ligas, tanto de librerías como videos, como otras cosas que tal vez les puedan interesar. Y si tienen sugerencias, o sea, pónganlas ahí. O pongan pongan un pull request. Entonces, y no se preocupen si nunca han usado un GitHub repo, vamos a hacerlo paso por paso. Todo lo que vamos a hacer es Colab. Colab es un cuaderno interactivo para cómputo. Y lo padre es que podemos correr código a distancia en la nube. Entonces no tienen que correrlo en su computadora y podemos instalar cosas sin tener como que pensar que mi sistema operativo, que lo que sea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a meternos a una página. Entonces, si ponen en Google, ponen Colab. Entonces, lo que vamos a hacer es Google Colab. Denle clic. Y lo que vamos a usar es, vamos a abrir un GitHub repo. Entonces, ahí va. Y lo que podemos encontrar el GitHub repo de acuerdo al usuario. Entonces, yo estoy poniendo este usuario, que es el que les pasa ahorita. De hecho, podemos copiar, creo que todo el ahí está. Entonces, debe de aparecer dos notebooks aquí. Hay uno que se llama GNN, Graph Node Networks, con nodos, y GNN con globales. Entonces, vamos a empezar con los nodos. Entonces, denle clic y se va a abrir el cuaderno. Entonces, así se ve un Colab. Lo que vamos a hacer es vamos a conectarnos para que nos conecte a una máquina donde vamos a poder correr cálculos. Una ventaja que pueden hacer también con Colab es que también pueden conseguir cómputo con GPUs y TPUs. Para estos ejercicios basta una CPU. Pero pueden usarlo si quieren.
No recomiendo con TPUs, porque eso requiere más para ese tipo de modelos requiere más cosas más especiales para que funcione. Lo primero que vamos a hacer es vamos a bajar utilidades y todo el código que está en el GitHub repo. Entonces, esta primera celda que vamos a correr va a empezar a hacer a bajar el GitHub repo. Una manera de ejecutar código es que le pueden dar clic aquí y eso ejecuta esa celda de código, o puedes poner control enter y también les dice cuánto tiempo tarda en ejecutar. Y aquí también pueden ver todos los archivos que tenemos. Y de hecho, si se fijan, los archivos que tenemos se parecen exactamente a lo que está en el GitHub repo. Entonces, todo ahí está. También hay una tabla de contenidos si quieren moverse a la tabla de contenidos. Entonces, ya bajamos el GitHub repo. Lo que vamos a hacer es vamos a instalar unos softwares que necesitamos para poder manejar código. Entonces, esto va a tomar 1 o 2 minutos. Estamos bajando algo que se llama UMAP, Sonnet, que es una librería para redes neuronales de DeepMind, GraphNets, que también es una librería de redes neuronales para grafos de DeepMind, y es la que vamos a estar utilizando. OGB, que es el Open Graph Database, que es donde vamos a bajar los datos para este tipo de problema. Y ML Collections, que simplemente es para guardar hiperparámetros de los modelos. Entonces, ya terminó. Tomó 22 segundos, bastante rápido. Y entonces importamos los módulos. Entonces puse Shift Enter. Si todo está bien, va a ejecutar nos va a decir que si tenemos una GPU y las versiones de cada uno del software. Esto también lo pueden correr en su computadora. Entonces, información de cómo correr estas cosas, recomiendo que lo instalen con Anaconda. Y hay un archivo dentro de GitHub repo que se llama environment.yaml que pueden utilizar para instalar todo el software de un golpe. Entonces, mira, tenemos UMAP, TensorFlow, Sonnet, NetworkX. NetworkX es una librería de Python científico que es muy bueno para manipular grafos. Tal vez, entonces, por ejemplo, a Luis Pérez le dio un error que ya existe ese directorio. Eso tal vez es porque corriste este comando más de una vez. Entonces está tratando de bajar los datos del GitHub repo en el mismo lugar. Posiblemente no tengas que correr este pedazo y nomás ir a los siguientes. Entonces, prueba eso, Luis. Nomás ignora la parte de bajar el GitHub repo y sigue adelante. Entonces, ya está. Tenemos el software instalado. Pueden poner sus manitas arriba en el chat para ver si al menos un par de personas ya llegó ahí. Y si Isidro dijo que ya está. Luis también. ¿Qué tal Blanca o Elizabeth o Noé? Escoge los nombres al azar, ¿eh? No. Ya, todo bien. Órale. Ok. ¿Hay alguien que todavía no ha llegado ahí? Ok, vamos a seguirle. De cualquier manera, todo lo pueden replicar. Si por X razón algo no está funcionando, lo que siempre pueden hacer es que se van a runtime y le ponen factory reset. Y es como pedir una nueva máquina y bajas todo de nuevo. Esa es una manera drástica de hacer que las cosas funcionen. Entonces, lo que vamos a bajar es un dataset de Archive. Archive es un servidor para preprints. Entonces, es como artículos antes de que los mandes a publicar. Entonces, aquí estamos bajando el dataset. Y lo que estamos bajando de una página que se llama Open Graph Benchmark. Entonces, aquí está la liga si lo quieren checar. Open Graph Benchmark es una página donde podemos encontrar varios tipos de datasets para diferentes tipos de problemas de predicción. Entonces, en particular, tienen varios datasets que podemos ver para problemas de predicción de nodo, que es lo que estamos haciendo ahorita.
vamos a entrenar un modelo para predecir las propiedades de cada uno de los nodos. Entonces, ahorita hablo más del problema, pero el dataset que estamos trabajando es pequeño. Es OpenGB, OEGNB, OGBN, Archive. Si pueden ver, hay cerca de 169,000 nodos, más de 1 millón de conexiones. Y es un problema de clasificación multiclass. Hay otros datasets de proteínas, hay datasets este dataset es gigantesco, tiene más de 1 billón de conexiones. Entonces, pueden encontrar pueden encontrar el estado de arte para cada uno de estos datasets. Y en particular, por ejemplo, si quieren ver otro tipo de datasets, pueden meterse a Graphs, donde tiene algunas datasets donde puedes empezar no es exhaustivo, hay muchísimos otros tipos de datos, pero es bueno para empezar y agarrarte un poco la idea de cómo tratar estos modelos. También tienen problemas de predicción de conexión. Entonces, donde es justamente tienes un grafo y quieres predecir qué información está en esa conexión. Entonces, hay problemas entre proteínas, entre interacción de drogas, hay problemas de citas. Entonces, hay muchos tipos de datos. El otro tipo de datos que si tenemos tiempo y vamos a abarcar va a ser uno de moléculas. Entonces, no es un dataset de OGB, va a ser uno más chico, pero funciona todavía. Entonces, vamos a regresar al Colab. Entonces, bajo los datos, si se meten aquí al folder, van a ver que hay un folder que se acaba de crear que se llama Dataset. Y se meten adentro, pueden ver que bajó todos los datos que requieres para construir este grafo. Entonces, los datos están ahí si quieren meter y tratar de entender qué están detrás de esos datos. Entonces, algo que podemos ver es para el dataset, hay este pequeño entrada que se llama MetaInfo, que nos va a dar información del dataset. Entonces, en particular nos dice que mira, hay un problema, el número de tasks, hay 40 clases. Entonces, es un problema de clasificación donde tienes 40 clases. Estás tratando de predecir, esencialmente lo que tenemos artículos y queremos predecir qué tipo de artículo es. Entonces, son artículos científicos, específicamente de ciencia de la computación. Y son artículos que se bajaron del servidor de Archive. Aquí pueden encontrar la página. Hay más información sobre los grafos. Si tienes información sobre los nodos, sí tenemos información de los nodos. No tenemos información sobre las conexiones, solo tenemos conectividad y ya. No sabemos nada más. La conectividad de este grafo va a estar hecho por las citas. Un artículo va a estar conectado a otro artículo si este artículo lo cita. Entonces, puedes imaginar que hay unos artículos súper populares que están súper citados y están súper conectados, mientras que hay otros artículos que casi nadie los cita y están así como solitos en una isla por ahí. Entonces, hay mucha información que pueden encontrar alrededor de esos. Lo que vamos a bajar, cada uno de estos nodos tiene un número asociado y podemos encontrar justamente a qué artículo se refiere este nodo. Entonces, aquí estamos bajando los datos que nos ayuda a referenciar el número de nodo con su título y su abstracto. Entonces, si de hecho quieren ver, oye, ¿cuál es este artículo que está súper conectado? Vamos a tener el título y lo puedes meter en Google y checar cuál es el artículo exacto, ¿no? No tenemos la página web que nos hace la referencia, pero lo puedes encontrar directo, fácilmente. Entonces, estamos esperando, toma unos minutos, está pesado porque hay muchísimos datos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, hola. Yo tengo una pregunta. Hola, Daniel, ¿verdad? No, soy Luis. Luis, ok. ¿Qué tal? Sí, ¿cómo yo creo una base de datos? Esa es buena, sí. Esa es una buena pregunta. Creo que tal vez lo vamos a poder responder un poco después, cuando veas cómo vamos a representar los grafos. Ok. OpenGB tiene un formato que te permite crear tus propias bases de datos en su formato que ellos tienen. Y también están abiertos a agregar más datasets a su benchmark, ¿no? Si tiene ciertos requisitos. Ahorita les voy a enseñar un poco
cómo son los datos y van a poder como darse una idea. Y si crees que no te respondí, recuérdame al final. Pero es muy buena pregunta. Entonces, por ejemplo, para darles una idea de estos artículos, el artículo 1.102.481 se llama Big Data Analytics and Future Internet of Things. Y aquí podemos ver el abstracto. Pues vamos a ver, vamos a ver si sí existe. Y aquí está Big Data Analytics and Future Internet of Things. Es desde 2013. Está citado 23 veces. Entonces, este artículo, este es el título y este es el abstracto. Todo lo que vamos a tener de información va a ser simplemente el abstracto, y el abstracto lo estamos convirtiendo a un vector usando una técnica que se llama Word2Vec. Agarra todo el texto y lo va a convertir en una representación vectorial. Entonces, cada nodo tiene información del título y del abstracto convertido en un vector. Entonces, la idea y el problema es, si yo solo tengo el abstracto, puedo entender qué tipo de categoría es. Entonces, aquí podemos ver acá abajo la categoría de este artículo. Es una categoría cs.dc. Computerscience.dc, que es como Distributed Computing, que es dentro de la categoría de Distributed Parallel and Cluster Computing. Hay como 40 categorías. Entonces, puedes imaginar, para darles una idea de cuáles son las categorías que podemos predecir, podemos seguir un poco aquí. Porque queremos hacer el problema más sencillo y más fácil de entender. En vez de considerar las 40 categorías, vamos a agarrar las categorías, las top 10 categorías más populares. Entonces, aquí vamos a escoger las top 10 más populares. Las más populares es CSCB, que es Computer Vision, CSLG, que es como Language, CSIT, Internet of Things, no sé bien ese. DC es el que acabamos de ver, Distributed Computing. AI es de inteligencia artificial. CL, no me acuerdo, pero lo pueden googlear. Entonces, estas son las 10 categorías que vamos a tratar de predecir. Todos los demás nodos de las demás categorías los vamos a borrar. Entonces, vamos a tener un grafo un poco más pequeño, pero va a ser más fácil de manejar. Y para poder visualizar los datos y entenderlos un poco mejor, lo que vamos a hacer es vamos a asociar un color a cada una de esas categorías. Entonces, estos son los 10 colores que vamos a pensar cuando los vamos a visualizar. Entonces, estamos en una paleta de colores que nos ayuda a poder explorarlos un poco. Sí, entonces vamos a ver. Lo que vamos a hacer primero es vamos a construir el training y test split. Este dataset de OpenGB ya tiene un training y test split y un validation split por default. Entonces, nosotros vamos a lodearlo y vamos a quitar las categorías que no vamos a utilizar. Entonces, esto requiere muchas manipulaciones sobre el grafo. Entonces, aquí tenemos la función del código. No vamos a entenderla. Solo lo único que hay que saber es que es una función que le das el dataset y el split y te lo va a dar te va a dar los grafos de entrada para el training set y los grafos y las categorías de predicción para el training set también para la validación. Entonces, nos hace el corte de los datos, ¿no? Entonces, toma un rato porque son como manipulaciones sobre un grafo bastante grande, pero el código es ahí si lo quieren tratar de entender. Está usando mucho NetworkX para manipular los grafos. Pero básicamente lo que vamos a obtener es un grafo de entrenamiento y un grafo de validación. Y estos son los que vamos a entrenar modelos y tratar de ver si podemos predecirlos. Entonces, ahorita está haciendo operaciones sobre el grafo. Y vamos a ver. Entonces, estamos esperando a que corte el grafo. Y una de las razones por que se toma tiempo es que como estamos cortando todas las otras 30 categorías, tenemos que encontrar los nodos, quitarlos, cortar las conexiones y luego lo que también queremos es que los grafos no estén desconectados. Entonces, si tenemos un grafo que se quedó sin conexiones, lo vamos a borrar también. Entonces, vamos a buscar el grafo más conectado, donde siempre exista una trayectoria que une un nodo a otro nodo. Hay maneras de trabajar con grafos donde no tiene esas trayectorias, pero
Por el momento esto es lo más fácil. Entonces, lo que vamos a tener para el entrenamiento, tenemos cerca de 90,000 nodos y cerca de, o sea, tenemos para entrenar 90,000 nodos y también categorías, y vamos a tratar de predecir, aquí va. Bueno, perdón, no, empezamos con 90,000, pero lo bajamos a 55,000. Entonces tenemos 55,000 nodos al final y ejemplos, y para predicción, para validación, vamos a tener 22,000. Entonces, estos son los dos últimos números al final. Entonces, hasta ahorita solo hemos ejecutado código, ni siquiera hemos visto cómo se ve este grafo. Para ello vamos a usar esta librería de GraphNets, que lo estamos llamando con GN. Entonces, ya tiene cosas que nos permite convertir grafos de NetworkX a DataDix, que es la estructura de datos que vamos a utilizar. Entonces, si tú puedes meter tu estructura de datos, tu dataset favorito en NetworkX, vas a poder meterlo dentro de esta red neuronal. NetworkX es una librería como bastante buena que puede leer muchísimos formatos de datos y también puedes construir grafos de manera manual. Entonces, si quieren entender mejor cómo construir sus datos o cómo depositar sus datos en esa estructura, lo pueden hacer. Si no, también lo pueden crear de manera directa. Entonces, ahorita ahí te lo vamos a ver. Vamos a tener esa estructura de datos que se llama un DataDict. En vez de meternos a qué es un DataDict, es un diccionario con datos, con diferentes tipos de datos que están dentro del grafo. Entonces, si le pongo esto no va a ejecutar, pero lo voy a hacer así. Podemos ver que tenemos información de la conectividad. La liga del Colab. Ahorita se la paso yo. Ok, va. Podemos ver que el diccionario tiene información de los edges, las conexiones, los globales, el número de conexiones, el número de nodos, información de los nodos, de las conexiones de recepción y los senders. Entonces, esa es toda la información que vamos a necesitar para especificar un grafo que vamos a usar en estas redes neuronales. Entonces, vamos a ver cada uno de estos pedacitos. Si ponemos, es un diccionario, entonces escribimos DataDict Notes. Vemos que cada uno de los componentes es un NumPy array. Nos podemos poner .shape para entender cuál es el tamaño. Entonces tenemos dos dimensiones. Tenemos 55,428 y 128. Entonces, ¿alguien tiene idea de dónde salieron esos dos números? ¿Alguien tiene idea de dónde salieron esos dos números que tenemos para los nodos? 55,000 y 128. Sí, entonces 55,000 es el número de artículos que tenemos, y el 128 ¿de dónde salió? $128 no son los tags, pero es la dimensionalidad del Word2Vec. Entonces el Word2Vec es una técnica de procesamiento de texto que nos permite mapear texto a vectores y, por ejemplo, si le pongo 0, me va a dar el primer vector. Y esencialmente es un vector continuo que tiene información textual. El Word2Vec es el título y del abstracto. No sé exactamente los detalles de cómo construyeron ese Word2Vec, pero tiene información de los dos, creo. Sí. Entonces, este vector tiene esa información. Y una de las propiedades de Word2Vec es que si yo comparo la similitud entre un vector y otro, me puede dar una idea de qué tan... La idea es de que si tienes palabras similares o enunciados similares, los vectores también van a ser similares. Entonces hay una geometría que nos permite movernos alrededor de los datos de texto, ¿no? Vamos a ver otro atributo. Edges. Entonces, edges tenemos 272,000 y de dimensión 1. ¿Qué información cree que hay en edges? ¿De dónde salieron estos dos números?
¿De dónde creen que salieron los 272,000? Sí, los 272,000 son todas las conexiones que tenemos entre los nodos. Eso lo pueden verificar porque si ponen n edges, les va a decir que es justamente eso. N edge. Sí, ahí está. Igual de los nodos. Lo único que hay que notar es que la dimensionalidad es solo 1. Y de hecho, algo que pueden ver es que, de hecho, no tenemos nada de información en los edges. Es un vector constante 0. O sea, todo es 0. Si pongo suma, es una suma sobre 0. Entonces, todo es 0. En este caso no tengo nada de información sobre los edges, entonces le asigné una constante, justo como dice Georges. Entonces, de la misma manera, los globales tampoco tienen nada de información. No le estoy asociando nada de información. Si tuviera información, le puedo dar un vector, mi vector favorito de información que tienes información. Entonces, ya describí los edges, los globales, los n-edges, los n-nodes, los nodes. Lo único que falta son los recibidores y los receivers y los senders. Los que mandan información y los que reciben información. Y lo que es esencialmente es un, si se fijan, vamos a ver, vamos a poner receivers. Es esencialmente una lista de índices que me dicen cómo están conectados los nodos. Entonces, si pongo 0, receiver, y le pongo sender, podemos ver que el nodo que está indexado con 5,138 está conectado al nodo 15,446. Entonces, esencialmente son pares que nos describen cómo la información está conectada o cómo los nodos están conectados. Nos van a describir cómo la información fluye. Entonces, cuando estamos usando nuestras redes neuronales, nos va a decir cómo, y nuestros algoritmos, cómo construir estos caminos de información. Entonces, toda esta información que le estoy pasando es toda la información que necesitamos para meterlo dentro de un problema de predicción. La estructura de datos que vamos a manejar para este grafo, y hay muchas maneras de hacerlo. Si se fijan, todos los datos son NumPy arrays. Entonces, con que describas tus datos como NumPy arrays, ya estás, puedes meterlo sin problema, ¿no? No necesitas usar NetworkX. Vamos a usar una estructura de datos que se llama GraphTuple, que es esencialmente este diccionario, pero como una estructura de datos. Entonces, aquí la estamos convirtiendo. Y la única diferencia, en vez de ser un NumPy array, es un tensor. Es un tensor porque entonces lo podemos meter a un GPU o a cualquier acelerador. Y entonces ya sabemos que vamos a tener operaciones que podemos optimizar. Entonces el GraphTuple tiene la misma información. Tiene los nodos. Tiene, entonces, por ejemplo, XTrain. Le pongo .nodes. Aquí tenemos la información de los tensores. Es la misma información. Si quisiera la versión de NumPy, le pongo .numpy y me regresa un vector de NumPy. Entonces, otra manera de generar tus datos para atacar problemas de Graph Neural Network es usar directamente el GraphTuple. Y eso ya te va a funcionar también. Entonces, aquí ya tenemos nuestros grafos de entrenamiento, nuestra X, por así decirlo, nuestra XTrain, XValidation. Recomiendo mucho que simplemente se pongan a imprimir los diferentes componentes de este grafo. Imprime los nodos, imprime los globales, los edges, para que vean que un grafo puede sonar que es muy complicado, pero aquí tenemos toda la información de manera cruda, ¿no? Directa. Entonces, lo otro que vamos a hacer es vamos a conseguir nuestros train y validation. Vamos a aplanarlos para que sean de una sola dimensión. Y si se fijan, tenemos aquí YTrain.
lo que queremos predecir son esencialmente enteros. Son números que están asignados a las categorías. Entonces tenemos categorías de 0 a 9, que representan las categorías estas que tenemos de Computer Science, ¿no? Lo que vamos a hacer primero es vamos a explorar los datos y ver qué tan difícil de atacar este problema es. Tal vez no necesitamos un Graph Neural Networks. Podemos meter esta pura información del Word2Vec por una red neuronal sin información de las conexiones y posiblemente ya con eso podemos resolver el problema. Entonces, una manera de entender si podemos, qué tan fácil es de resolver el problema, es vamos a hacer una reducción de dimensionalidad del grafo. Visualizar, los grafos no tienen una dimensión inherente. Tenemos, en este caso, nuestra información de los nodos está en 128 dimensiones. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a reducir esas 128 dimensiones a 2 dimensiones. Lo podemos hacer con Principal Component Analysis, pero vamos a usar algo que se llama UMAP, que es como una técnica más poderosa, pero también tienes que tener más cuidado de usarla. Entonces, aquí vamos a darle la información de los nodos y no estamos usando nada de información de conectividad. Y nos va a reducir toda la información de los nodos a 2 dimensiones. Entonces, es una técnica dimensional bastante buena. Empezamos con un tensor de 55,000 por 128 y vamos a terminar con un tensor de 55,000 por 2. Y entonces esto ya lo podemos meter en un scatter plot para entender dónde están los artículos, qué tan cerca están los artículos, qué tan difícil va a ser predecir si un artículo, su categoría o no, en base a las puras, en base a su pura representación de 2 dimensiones. Entonces, toma un tiempo porque necesitamos las transformaciones que necesitas realizar son un poco complicadas. Si quieren entender más de UMAP, métanse a la página de UMAP. Es súper interesante cómo funciona UMAP. Entonces, estamos esperando para que nos dé nuestra representación 2-dimensional. ¿Hay alguna pregunta por el momento? Sí, yo tengo varias dudas. Sí. Entonces, o sea, lo que hizo la librería de grafos fue convertirnos todos los datos a una representación de grafo, ¿no? Con todos los atributos. Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, ya en el NumPy Array final que se convirtió luego a Tensor, ahí se podría decir que cada NumPy Array es un artículo. Es un poco sutil porque el NumPy Array puede ser 2-dimensional, ¿no? En este caso, los nodos son 2-dimensionales. Entonces, tiene toda la información de todos los artículos en ese array 2-dimensional. Y el tensor es justamente el NumPy Array, pero ahora lo están metiendo en un framework de Deep Learning, que es, en este caso, TensorFlow. Una manera de pensar el NumPy Array y el tensor es NumPy tiene NumPy Arrays y TensorFlow, su análogo son los tensores. Es lo mismo. También son datos 2-dimensionales. Lo único es que ahora TensorFlow sabe, mira, existe estos datos 2-dimensionales y sí, este array 2-dimensional y tal vez vaya a calcular derivadas sobre él, que tal vez vas a utilizar para optimizar tu algoritmo o tal vez la vas a meter en un GPU y vas a ver cómo distribuir esa información en el GPU. Entonces, la única diferencia entre el NumPy Array y el TensorFlow Tensor es más como que el software sabe cómo manejar los tensores y pasarlos a los GPUs, comunicarlos de regreso y calcular derivadas. No sabe hacer eso sobre los NumPy Arrays. Es la misma información, pero tiene que estar conectado a la librería. ¿Tiene ese sentido? Sí, más o menos, pero entonces en otras palabras, o sea, por ejemplo, cada artículo genera un nodo. Cada artículo es un nodo. Bueno. Y las conexiones las genera el programa de grafos. Las conexiones ya existían. Lo único que hicimos en el programa de grafos es como hacer cirugía sobre el grafo para que tuviéramos este grafo más sencillo de entrenamiento y de predicción con 10 categorías. Entonces es pura cirugía. Muchas gracias. Sí. Vamos a ver cómo se ven estos artículos en 2 dimensiones.
Entonces aquí tenemos los colores que teníamos hace rato. Y algo que pueden ver, así como a puro ojímetro, ya puedes ver como dónde hay clústeres de artículos, ¿no? Hay como, está el clúster como verde, hay un clúster amarillo, hay uno rojo y hay uno así, ¿no? Entonces, una manera de pensarlo es que si lo metemos por un modelo de regresión, de clasificación, vamos a poder clasificar muy bien sin tener que usar la información del grafo. Con esta pura representación ya puedes hacer, lo puedes hacer para muchos artículos, ¿no? A ojo puedes separar los datos. Entonces, eso te dice que no es como algo imposible, ¿no? Lo que queremos ver es, uno, podemos entrenar un algoritmo que no usa la estructura de los grafos, ver qué tan bueno es, y si le damos acceso al algoritmo, a la estructura de los grafos, puede ser mejor. Si tienes acceso de cómo las cosas están conectadas, puedes mejorar tus algoritmos. Entonces, esas son como las dos cosas que queremos ver. Vamos a entrenar un algoritmo que no utiliza la estructura de los grafos y vamos a entrenar un algoritmo que usa la estructura de los grafos. Entonces, son como las dos cosas que vamos a intentar sacar. Una manera de visualizar estos datos también es de manera interactiva, y una visualización interactiva que a mí me gusta usar es Altair. Entonces es como Matplotlib, pero vamos a verlo. Pero te permite hacer zoom y entonces es la misma cosa que estamos viendo ahí arriba, pero por ejemplo tenemos información tenemos la información del título. Esto es Sparse Multipass Channel Estimation and Decoding for Broadband Vector ODF Systems. No sé qué significa eso, pero ahí está, es el categoría 2, ¿no? Si nos vamos por acá abajo, podemos ver que todas las palabras de aquí son más como de lenguaje. Induction, Award, and Phrase Alignments for Automatic Document Summarization. Si nos vamos a la isla azul y podemos hacer zoom, podemos ver un poco cómo está, ¿no? Y movernos. Y también podemos ver como, ok, ¿dónde se encuentran todos los azules? Eso no lo activé. Bueno, pero ya pueden ver que se pueden mover ahí. Algo que normalmente hacemos en Deep Learning es como entrenar algoritmos con mini batch. Entonces, pues, una pregunta muy natural es, ¿cuál es el análogo de un grafo, no? O sea, ¿cuáles son los mini batches de un grafo? Entonces, lo que tenemos aquí es una función para sacar un mini batch de un grafo. Entonces, vamos a visualizar un pedacito del grafo. Lo que estamos haciendo es vamos a agarrar un nodo. En este caso es el nodo 0, pero puede ser su número favorito. Y vamos a agarrar un número de radio, en este caso radio 2, y vamos a agarrar todas las conexiones que están conectadas a radio 2. Todos los nodos que están conectados a radio 2, y quiero un batch size de 128, entonces voy a cortar todo lo que está afuera. Después de que tenga 128 nodos, los tiro a la basura. Toma un rato porque, o sea, tienes que pensar que hay tienes que meterte en el grafo y tienes que empezar a caminar y ver todas las caminatas de distancia 2 a partir de ese nodo. Entonces, trabajar sobre nodos puede ser como pesado. Entonces, esto es un grafito de tamaño de 128, ¿no? Podemos ver que aquí en el centro tenemos algo que está mucho más conectado, y tenemos aquí unos que se parecen mucho al lenguaje, pero también tenemos unos que son de visión computacional. Entonces, si está conectado a visión computacional y el lenguaje, tal vez es algo más como general, ¿no? Un paper de Transformers, por ejemplo, es aplicable a los dos. O algo de Deep Learning también, ¿no? Puedo poner... ¿Alguien tiene un nodo favorito? ¿Un número favorito? Escríbanlo en el chat y agarramos otro pedacito. El 11. Voy a usar un batch size de 64 para que sea más fácil, pero vamos a ver cómo se ve el 11. Entonces estamos cortando el grafo y vamos a ver cómo se ve la localidad del grafo. Entonces estamos esperando a que haga la cirugía. El grafo es muy grande, entonces por eso toma tiempo. Hay algoritmos súper optimizados para hacer estas operaciones.
estoy casi seguro que no lo estoy haciendo de la manera más óptima. Entonces nos tocó este grafo y algo que pueden ver es que tenemos como, tenemos casi todos los artículos que están citados son de la misma categoría, ¿no? Todos son de inteligencia artificial. Tal vez eso es porque estamos cortando el radio a 64. Si fuera más grande, tal vez no tendríamos ese problema. Entonces, aquí vamos a conseguir este batch. Y este batch nos va a ayudar para ver cómo se ve el grafo. De cierta manera es más fácil de entender, ¿no? Porque si pongo x.batch y le pongo, por ejemplo, nodes, tengo un tensor de 64 dimensiones y un tensor de 64 datos, 128 dimensiones. Si pongo los senders, tengo solo 78 conexiones, ¿no? Y aquí puedo ver que me está diciendo quién está conectado con quién, ¿no? Parece que hay uno muy popular, es el número 7. Sí, entonces, toda esta información la podemos trabajar aquí. Para los algoritmos que vamos a entrenar, vamos a meterlo, como podemos tenerlo todo en memoria, vamos a mandar todo el grafo por nuestras redes neuronales y no pensar mucho en cómo hacer los batches. El rollo de hacer batches sobre grafos hay muchos detalles que tienes que entender y no hay como una solución que funcione con todos los datos. O sea, esencialmente tienes que ver cuál es la operación más sensible para tus datos. Entonces, por ejemplo, cortar grafos de moléculas no tiene sentido porque estás desconectando la molécula y es un ente totalmente diferente. En el caso de una red de citas como de archive, tal vez obviamente hay cosas malas de hacer esos cortes, pero no está tan mal. O sea, si alguien termina siendo citado menos, pues está bien, puede funcionar. Hay una librería que se dedica simplemente a todas las maneras en que podemos hacer estas operaciones de grafos. Si la quieren checar, se llama Little Ball of Fur. Entonces, una librería simplemente que toma grafos de NetworkX y que te da diferentes técnicas de cortar estos grafos. Entonces, hay muchas maneras de cortar grafos. Si se meten si el artículo que les compartí, que también hice con otros colaboradores, tenemos aquí al final una gráfica que nos enseña diferentes maneras en que puedes cortar el grafo. En este caso estamos cortando grafos, uno sacando cosas aleatorias y nos agarramos todas las cosas que están a una cierta distancia. Entonces tenemos un grafo desconectado que a veces puede ser malo, o podemos empezar una caminata aleatoria sobre el grafo y nos quedamos con esta caminata aleatoria. La ventaja es que es un grafo conectado. Entonces, de cierta vez, a veces puede ser mejor. Otra manera es, hacemos una caminata aleatoria, pero también consideramos todos los vecinos a cierta distancia. Entonces, aquí es una caminata aleatoria de 3 y todos los vecinos son a distancia 1. La otra manera es, me agarro un nodo y empiezo a caminar en todas las direcciones hasta que tenga cierto número de nodos. Entonces, esto es lo que se llama más como diffusion sampling, donde es como pongo una gota en el agua y se esparce, ¿no? Se difunde. Entonces, hay muchas maneras de pensar y cómo hacer estas operaciones y todo depende de tus datos. Hay ciertas estructuras que quieres preservar, entonces, en base a eso escoges diferentes algoritmos. Entonces, vamos a regresar. Entonces, vamos a empezar a tratar de predecir, vamos a ver qué tal funciona. En base a lo que les he dicho y les he descrito hasta el momento, ¿cuál es como el modelo más sencillo que se les ocurre para atacar este problema de predicción? ¿Alguien tiene una idea de cómo podríamos atacar este problema de predicción? Lo que queremos hacer es, no queremos usar la conectividad del grafo todavía. Entonces, ¿alguien tiene una idea? ¿Alguien quiere compartir qué creen que sea una manera de atacar este problema?
Por ejemplo, si quisiéramos Pero usar un como modelo sea, lineal. pero Sí. más es lo que te iba a decir, o sea, sin usar Graph Neural Networks, ¿quieres decir? Sí. Ah, ujú. Sí, Sí, o sea, por podría ejemplo, decir como unos clusters o algo así, hubiera dicho yo. un clúster. El clustering funciona si quieres descubrir patrones, ¿no? En este caso, queremos hacer un problema de predicción. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos un modelo lineal, o sea, el modelo más sencillo que podemos pensar, ¿cómo sería ese modelo? Por ejemplo, si quisieras hacer un random forest, ¿cuáles son los datos de entrada y cuáles serían los datos de salida que queremos usar? Los nodos serían las entradas y las salidas son las labels. Sí. Luis, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, esa es una manera. O sea, nos agarramos los nodos como vectores. Entonces, cada dato es un vector y estamos tratando de predecir un número, ¿no? Como es un problema de clasificación multiclass, podemos usar un modelo generalizado lineal. Entonces, es esencialmente un modelo lineal, pero al final tenemos que hacer un softmax para convertir nuestro mapeo lineal a probabilidades, ¿no? Entonces, podemos entrenar un algoritmo de lineal, ¿no? Para enseñarles cómo podemos entrenar un modelo lineal para hacer predicción, vamos a usar sklearn. A ver si lo tenemos importado. Sí. Linear model. Y queremos... Creo que Logistic Regression nos va a servir para esto. Entonces, creo un modelo y lo quiero entrenar. Entonces pongo X train nodos. Y ahorita los tengo en tensores, tengo que convertirlo en NumPy arrays. Y Y train. Entonces está entrenando un modelo de predicción. Y detectó que era multiclass porque le di por los datos de predicción. Entonces ya tengo un modelo lineal entrenado para este problema. Entonces puedo hacer predict. Puedo predecir las probabilidades. Y pongo X test. ¿O era validation? Sí, validation. Nodes, NumPy. Y esta va a ser la predicción. Me va a dar las probabilidades de predicción. Entonces, si checo YPred, esto es un tensor, NumPy array, pero los tensores son la generalización de vectores y de matrices, entonces también aplica. Es un tensor de 22,000 nodos, 10 dimensiones. Entonces ahí tengo la probabilidad de cada uno. Si quiero convertir estas probabilidades en categorías, ¿qué puedo hacer? ¿Qué función puedo aplicar? Por ejemplo, para el primer ejemplo, sí, un argmax, me saco el máximo del argumento, ¿no? Entonces, para el primer ejemplo, pongo punto argmax y me predice que es la categoría 2. Vamos a ver si es cierto. Categoría 2 y era la categoría 6. Entonces, el modelo de hecho se equivocó. Vamos a ver si le atinamos a alguno que sacó bien. El 1. ¿No? 1 y 0. No, tampoco. Entonces,
hay mejores maneras de entender si nuestro modelo está haciendo bien o mal. Para esto tenemos esta función. De hecho, bueno, la función que nos gustaría hacer sería el accuracy, ¿no? Entonces, scalar, metrics. A ver si funciona eso. Sí, accuracy score. Saco la validation y la predicción. Pero quiero sacar no quiero probabilidades, sino quiero las categorías. Entonces, esto es sobre el eje 1. Y el accuracy, o sea, es 0.16. Eso quiere decir que podemos predecir el 16% de todas las categorías. Entonces, una pregunta natural es, ¿qué tan bueno es esto? Una manera fácil de responder esto, más o menos, tenemos 10 categorías. ¿Cuál es si estuviera lanzando una moneda que tuviera 10 caras o un dado de 10 caras, ¿cuál es el accuracy que esperaría conseguir? Más o menos, de manera estimada. ¿Cuál es mi poder predictivo aleatorio? Sí, 1/10. Entonces, si esto fuera aleatorio, el modelo tienes una accuracy cerca de 0.10. Obviamente depende de las clases pero vamos a pensar que todo está balanceado y que es un mundo ideal, entonces 1/10. Entonces, ligeramente mejor de que un modelo aleatorio. Entonces, puedes predecir cosas, pero tampoco tanto. Entonces, aquí vemos que podemos entrenar un modelo que no está usando la estructura del grafo para nada. Entonces, sí. Ahora, justamente este modelo lineal, ya de cierta manera es un graph neural network. Pero es un graph neural network muy sencillo donde no estamos haciendo la estructura de grafo. Entonces, para entender esto, para entender esto, primero vamos a crear un modelo. Entonces, estas son funciones de utilidad que nos permiten ver cuántos números de parámetros tenemos en nuestro graph neural network. Entonces, nomás las tenemos ahí. Y lo que vamos a tener es un modelo optimizable. Entonces, tu modelo que puedas optimizar de manera favorita lo podemos usar. Vamos a ver al rato por qué. Pero siempre y cuando podemos sacarle derivadas, vamos a poder usar esto dentro de Graph Neural Network. Y el tipo de modelo que vamos a utilizar va a ser un MLP. Entonces, un multi-layer perceptron, o sea, una red neuronal profunda de 2 capas. Entonces, aquí le decimos el tamaño de la dimensionalidad de la capa y el número de layers. Para normalización vamos a usar algo que se llama layer norm. Es como batch norm, pero sin el efecto de los batches. Entonces, cuando saca predicciones, te normaliza todo para que tenga, por ejemplo, y esto nos va a dar un modelo muy sencillo de predicción. Entonces, vamos a ver. Entonces, si se fijan, aquí se ven tenemos al final de cuentas 5,000 variables para entrenar. Tenemos la capa 0, la capa 1 y la capa de normalización. Entonces, es una red bastante sencilla. Lo vamos a meter dentro de un modelo que se llama un graph independent. Entonces, una red neuronal independiente, lo que quiere significar eso es que no tiene estructura, no sabe que existe el grafo. Estamos pasando la transformación por la información que nosotros deseamos darle. Entonces, en este caso le estamos dando la función que va a pasar por los nodos. Va a construir una red neuronal que va a pasar por los nodos. Entonces, sencillo. Y aquí podemos ver cómo es una red neuronal. Es lo mismo que teníamos hace rato, pero ahora está dentro de este caparazón de un graph neural network. Tiene casi los mismos números de parámetros. No sé por qué cambió tantito, pero es casi lo mismo. Entonces, vamos a entrenarlo. Entonces, para entrenarlo vamos a usar un optimizador, en este caso Adam.
Este es el learning rate, entonces la velocidad del tamaño de los pasos que vamos a tomar cuando estamos navegando a la superficie de pérdida. Y vamos a usar 100 épocas. Entonces, no vamos a dejar 100. El algoritmo va a poder ver 100 veces los datos por completo. Como queremos un problema de multiclass prediction, necesitamos una función de pérdida que se acerca a esto. Entonces, para eso tenemos el categorical cross entropy. Es esencialmente una medida de pérdida que nos toma las predicciones de probabilidad y checa qué tanto se parecen a las categorías que tenemos. Y cuando se acerca mucho, la función de pérdida baja. Entonces, básicamente esto nos permite optimizar el modelo, ¿no? El modelo se ha tratado de encontrar mejores probabilidades que se acerquen a las categorías iniciales. Entonces, tenemos estas dos funciones de utilidad. Le vamos a meter nuestros inputs al Graph Neural Network y nos va a dar los nodos de predicción. Ahorita vamos a ver esto con más calma, pero esto es nomás para decirles que estamos haciendo justamente lo mismo que teníamos hace rato. Todavía no usamos los grafos ni nada, pero vamos a ver que podemos ya entrenar un modelo. Entonces aquí podemos ver que entrena súper rápido, porque se lo estamos metiendo todo, así, todos los tensores. Y me puedo poner a checar cómo se ven algunas de las métricas. Entonces aquí tengo la función de pérdida y podemos ver que la función de pérdida sigue bajando y se parece entre el train loss y el test loss. Es muy parecido, entonces podría entrenarlo más tiempo. Y el accuracy también está mejorando. Empezó peor que aleatorio y llega a 0.3. Entonces, esto no está usando no está usando estructura del grafo, ¿eh? O sea, en vez de un modelo lineal, le estamos reemplazando por una red neuronal. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, como parece que no convergió, vamos a meterle más iteraciones. Vamos a ponerle 1000 iteraciones. Entonces, entrena súper rápido y aquí pueden ver algunas métricas mientras está entrenando. Entonces, estamos viendo. Ahí va. Podemos ver que el accuracy también sigue bajando, pero no es... le está costando trabajo más. Las ganancias son más lentas, ¿no? Lo que estamos viendo es que el aprendizaje está como empezando a decaer, ¿no? Entonces hay muchas técnicas que podrías hacer, pero podrías dejarlo correr un poco más. Y podemos ver que el accuracy también está empezando a llegar como a su límite, al menos con este modelo. Y está cerca de 53 de accuracy. Entonces, es como, sí, o sea, puede predecir la mitad de las veces las razones, ¿no? Entonces, ahorita lo pasamos mucho así como de, pasamos de un modelo lineal a una red neuronal profunda y les dije que lo podemos considerar un Graph Neural Network. Ahora toca ver por qué lo podemos considerar un Graph Neural Network y darles un poco mejor intuición por qué. Entonces, para esto voy a regresar al DistillPost donde tenemos imágenes para explicarlo. Y entonces las imágenes que quiero usar para esto, vamos para acá. Entonces, lo que estamos lo que les estoy describiendo es la manera más sencilla de tener un Graph Neural Network. Entonces, lo que hay que pensar, y esto es regresando a nuestra visión de qué información tenemos del grafo, tenemos tres tipos de información. Tenemos nodos, que están aquí en amarillo, tenemos conexiones que están en azul, y tenemos una tenemos una lista de adyacencia, que nos dice de dónde la información fluye. Son los senders y receivers. Entonces me dice cómo está conectado el grafo. En este caso, los edges son constantes, entonces realmente no tenemos información ahí. Los puedo convertir a 1, valor constante todo.
Y también tenemos información global, que tampoco estamos utilizando. Podríamos tener información global, pero no lo estamos usando. La única información que tenemos es información de nodos. Entonces, una manera de pensar Graph Neural Networks es un algoritmo, es una red neuronal que procesa grafos. Y la manera de pensarlo también es un algoritmo que recibe grafos y te da grafos. Entonces, una red neuronal, le das un grafo y te escupe un grafo. Una red neuronal normal, un Deep Neural Network, le das un vector y te da un vector. Entonces, es una transformación de vectores. Entonces, una red neuronal siempre te va a dar, le das un vector y te da otro vector. Un Graph Neural Network, le das un grafo y te da un nuevo grafo. Entonces, cuando la gente habla de Representation Learning y Graph Representation Learning, están hablando de esto. Tengo un grafo, lo meto por la red neuronal y me va a dar un nuevo grafo. Y lo que esperas es que esta nueva estructura de grafo va a tener mejores cosas aprendidas. Vas a tener una serie de transformaciones que van a aprender cómo transformar tus datos para que sea más efectivo para tu tarea de predicción. Entonces, aquí hay así como la definición de qué es un Graph Neural Network. Un Graph Neural Network es un conjunto de transformaciones optimizables que funcionan sobre todos los atributos del grafo. Entonces, funcionan sobre los nodos, los edges, que son las conexiones, y los globales, que es la información de todo el grafo. Y lo más importante también es que preserva la simetría del grafo. Lo que significa eso es que el grafo tiene ciertas propiedades que queremos preservar. En particular, su conectividad. Entonces, un Graph Neural Network no te va a romper la conectividad del grafo. Entonces, para casos, puedes tener casos muy especiales, pero por lo general, el grafo va a tener la misma conectividad. Lo único que va a cambiar es la dimensionalidad de tu información, de tus nodos, de tus edges y de tus globales. Entonces, una manera de visualizar esto es este tipo de diagrama que se popularizó con GraphNets. Está este paper que se llama GraphNets, donde describen muchas de estas ideas así como de manera sencilla de... Ay, es un zoom demasiado fuerte. Donde tenemos un grafo de entrada y lo que tenemos es una capa de Graph Neural Network donde tenemos nuestros datos globales, nuestros datos de los nodos y los datos de los edges y los pasamos por una transformación. En este caso, la transformación es una red neuronal. Y ya. Y este es el Graph Neural Network más sencillo. Una manera de verificar esto es, vamos a regresar a este modelo. Si escribo GNN, es un Graph Neural Network. Entonces, me tiene el modelo. Si le meto un grafo, que es el XBatch, el graph tuple, por ejemplo, el XTrain, le estoy metiendo un grafo y me saca otro grafo. Es otro graph tuple. ¿Cuál es la dimensionalidad de este nuevo grafo? De los nodos. ¿Cuál es la dimensionalidad? La misma, ¿no? No. En este caso, la dimensionalidad de este grafo de salida, si le pongo punto nodes, 10 dimensiones. Entonces me está transformando estos vectores que pesan en 128 dimensiones a 10 dimensiones. Sí, entonces aquí lo que hay que pensar es que tenemos una transformación, que es la red neuronal, que me está transformando los vectores de entrada, 128 a 10. Si quieres que sea 60, puede ser 60. Si quieres que sea, puede ser el número favorito. Lo importante es que tienes una operación que puedes optimizar y que te va a transformar tus datos. Si checo los datos de los edges, ¿cuál creen que es la dimensionalidad de los edges? ¿Cuál creen que sea la dimensionalidad de estos edges?
pueden escribirlo en el chat o pueden intentar responder. Isidro dice 1, ¿sí? De hecho, si lo checamos, es un tensor de mismo número de conexiones y 1. Y eso es porque no estamos usando nada de conectividad. Entonces, no lo estamos transformando para nada. Si yo quisiera, puedo meterle una transformación. Entonces, voy a meterle una transformación para los edges. Entonces, vamos a darle una transformación. Uh, 32 dimensiones, 2. Ahí está. Entonces, vamos a ver. Entonces, mi nueva dimensionalidad de los edges va a ser 32. Me regresa un vector de 32 dimensiones. No hay nada de información en los edges, entonces no sirve nada de tratar de aprender esa transformación. Puedo hacer lo mismo con los globales. Le puedo agregar una transformación. Vamos a ponerlo. Voy a hacerle un zoom para que sea más fácil de ver el código. Y si le pongo globales, ¿de qué dimensión van a ser los globales? ¿De qué dimensión creen que van a ser los globales? Empezaron con dimensión 1, ¿no? Porque es un vector así constante. ¿Cuál creen que va a ser la dimensionalidad final? Yo diría esa que ya especificamos ahí arriba, ¿no? Global model FN. Sí. Va a ser 32. Porque aquí le dije que quiero una transformación de 32. Sí. Si quiero 64 dimensiones, aquí me regresa un vector de 64 dimensiones. Como quería predecir 10 dimensiones para las probabilidades, porque tengo 10 categorías, le puse que los nodos fueran 10 dimensiones. Entonces, por eso son 10 dimensiones de salida. Pero aquí, si quisiera, puedo darle solo un número como 100. Y mi Graph Neural Network ahora me va a regresar nodos de dimensión 100. Entonces, pues, lo que hay que pensar es que la conectividad está estática, pero toda la información del grafo la estamos pasando a una nueva dimensionalidad que vas a estar optimizando. Ahorita no hemos usado nada del grafo, o sea, la conectividad, que es como donde está como el sazón, ¿no? O pensamos que está el sazón. Ahorita, si se fijan, el maximum accuracy que tenemos está cerca de 0.53. Entonces, la idea es, si le damos conectividad, posiblemente vamos a tener mejores modelos. Puedo intentar entrenar el modelo de nuevo. Y vamos a ver que vamos a tener, creo que es en head. Vamos a tener la misma, subirle la dimensionalidad a los demás pedazos del grafo no ayuda en nada. Vamos a ver, ¿cuál era la variable para predicción? En labels. Solo me da más parámetros, pero no me va a servir de nada porque no sabe cómo comunicarse. No tiene maneras de pasar datos entre los diferentes pedazos del grafo. Entonces estamos entrenando y me está diciendo que no existe gradiente para algunos pedazos. Los pedazos que no tienen gradientes porque no hay conexiones. Entonces está como entrenando la parte de los globales y la parte de los edges así sin nada. Pero lo estoy dejando entrenar todavía.
Entonces estamos esperando que termine de entrenar. ¿Alguien tiene alguna pregunta por mientras? O si quieren como que clarifique algún pedazo. También podemos repetir algún pedazo si es necesario. Estamos todavía esperando a que se entrene el modelo. Bueno, aprovechando, tengo una pregunta. A lo mejor. Entonces, las redes neuronales no las estamos construyendo tal cual con TensorFlow, ¿verdad? Se usa esta librería Sonnet. Sí, estamos usando Sonnet. Sí, Sonnet usa TensorFlow. Lo que no estamos usando es Keras. Entonces, no hay una librería de Graph Neural Networks para Keras todavía. Bueno, sí hay algunas, pero yo no he usado esas todavía, entonces no sé cómo usarlas bien. Pero he usado la de GraphNets y creo que esa funciona muy bien. Y el código es mucho más como minimal. Entonces, más fácil de entender. Muy bien, gracias. Sí. Pero el código se ve casi igual que lo que usas para Keras. Estamos viendo. Creo que ya terminó de entrenar o no. Sí, y depende de la librería que utilices para los grafos, vas a tener diferentes estructuras de representar los grafos, pero todos van a tener este mismo tipo de estilo de datos. Van a tener maneras de que les des los nodos, vas a tener maneras de darle información de los edges. Los globales a veces, esos depende de la librería, y vas a tener este concepto de matriz de adyacencia. Bueno, no matriz de adyacencia, pero adjacency list. Son estas listas de enteros que nos ayudan a mapear los nodos. Que representa la conectividad de los nodos. Estamos esperando a que termine de entrenar. Wow. Entonces, algo que creo que vale la pena que traten de pensar es, entonces, hasta el momento es descrito solamente cómo construir redes neuronales que no tienen información del grafo. ¿Cuál es una manera que pudieras incorporar información del grafo? Entonces, ¿alguien tiene una idea de cómo podríamos incorporar información del grafo? ¿A alguien se le ocurre algo? Jorge, ¿quieres tratar de explicar tu idea en vía texto? Sí, entonces dices, ¿cómo podemos usar el grafo? Entonces, el grafo nos dice, no sé si estoy bien, pero el grafo dice qué artículos están conectados con qué otros artículos. Entonces, sí. Entonces, pues sí, entonces los artículos que estén conectados pues, tienen una edge entre ellos y pues supongo que podemos usar este tipo de información, ponerlo de alguna forma, concatenarlo al vector de predicción e intentar usar esas features para predecir pues, la categoría del artículo. Sí, por ahí va la onda. Sí, de hecho, por ahí va la onda. Si lo pensamos en imágenes,
vamos a pensar una imagen normal. Un píxel tiene conexiones a 9 píxeles, ¿verdad? Y la operación normal de una red neuronal para imágenes es una red convolucional, ¿no? Y la red convolucional esencialmente lo que hace es usar la información de toda la información vecina de un píxel, ¿no? A veces no es una distancia 1, a veces son todos los píxeles a distancia 2 o distancia 3, ¿no? Sí. Lo que puedes pensar es cómo podríamos adaptar esta técnica de convolución no para píxeles, pero para grafos sobre los nodos. ¿Hay algún problema que tú crees que podría salir si tratamos de aplicar convoluciones a grafos? ¿O tratar de meter esta idea a grafos? ¿O algo que podría hacerlo más difícil? Entonces, tenemos cada grafo tiene los vértices y las aristas. Y entonces, ahorita, porque en el ejemplo que diste de los píxeles, pues que son más como, serían los nodos y las edges. Pero bueno, supongo que lo que podemos hacer es ir, pues sí, como updateando la información de cada nodo de acuerdo a qué otros nodos está conectado. Sí, justamente podemos usar esa información de conectividad que tenemos con imágenes, pero podemos usarla con grafos, ¿no? Entonces, toda la idea de los Graph Neural Networks es cómo adaptamos esta técnica de convoluciones que funciona sobre imágenes, cómo lo adaptamos a grafos. Entonces voy a regresar tantito a lo que tenía de presentación aquí. Aquí cuando estamos con la imagen, algo que pueden ver es, sí, podrías tener una operación que te agarra todos los vecinos, ¿no? Y combina a todos los vecinos y te da un nuevo vector. En este caso, sabes que todos los vecinos, que para cada píxel tienes un número constante de vecinos. Pero el problema con los grafos es que no tienes un número constante de vecinos, ¿no? Es que tienes un número dinámico de vecinos. Entonces, lo que es importante de los grafos es que necesitas encontrar una manera de tener operaciones que funcionan sobre un número dinámico de entradas. Entonces, una manera de hacer eso, ¿qué es una operación que no le importa el número de entradas que le das? Por ejemplo, que es como una función matemática que podemos usar que le puedes dar 3 números o 4 números o 5 números y todavía funciona. Pues suma o pues ahí vi que hay también máximo, mínimo, promedio. Sí, eso es lo que se llaman funciones de agregación. Entonces, cualquier función que toma una colección de objetos y te da un número es algo que podemos usar para agregar un número dinámico de cosas. Entonces, les enseño aquí esta parte. Entonces, aquí lo que tenemos es esencialmente una visualización dinámica de cómo se ve un graph convolution neural network. Voy acá arriba. Entonces, tenemos un grafo de 1, 2, 3, 4, 5 nodos y tenemos la entrada y tenemos la salida. Y tenemos las conectividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este nodo, en el primer paso de un graph convolution, me agarro todos los nodos vecinos. Entonces, este nodo está conectado a todos, ¿no? Vamos a agarrar otro, Este solo está conectado a 2 vecinos. Entonces, me agarro los vectores que están dentro de los vecinos y junto con ese mismo nodo tengo 3 vectores, ¿no? Le meto una función de agregación que puede ser el promedio, la suma, el máximo, el mínimo. En este caso puede ser la suma. Y esto ya me da un vector, ¿no? Estoy sumando 3 vectores, la suma de 3 vectores te da un nuevo vector. Y como tengo un vector, lo puedo meter por mi transformación favorita, que va a ser una red neuronal, y me va a escupir otro vector. Y este nuevo vector es el vector que se lo puedo meter al grafo.
a ese nodo en particular. Entonces, un graph convolution lo que está haciendo es, para cada nodo, checa todas las conexiones, recoge todos los entes conectados, todos los nodos conectados, los agrega y los transforma y te los updatea en tu grafo. Entonces, sí, entonces como la intuición es que si están citados, si un artículo cita a otro, van a estar conectados y entonces su información de ciertas features, si hacemos, no sé, max pooling, el máximo, pues sí, o sea, va a ayudar a predecir si estamos hablando de pues, inteligencia artificial, o sea, se van a updatear con respecto a los artículos ya citados. Sí, algo que también hay que notar es que solo con este tipo de tecnología o este algoritmo solo estamos viendo cosas que están a distancia 1. Entonces, solo estamos viendo cosas que están conectadas a distancia 1. Si queremos ver cosas a múltiples distancias, lo único que tenemos que meter es meterle más layers. Entonces, si aplicamos esta misma transformación 2 veces, 3 veces, 4 veces, vamos a ver cosas que están a distancia 2, 3 y 4. Entonces, una manera de pensar los Graph Neural Networks es, para cada nodo, estamos construyendo este subgrafo alrededor de él, de nodos conectados, y lo estamos pasando por esta función de agregación, transformándolos y updateándolo. Y lo estamos haciendo en cada radio de distancia. Entonces, estos 3 pasos son más o menos como los pasos como más importantes del Graph Neural Network. Es el paso de agregación, el paso de transformación y el paso del update. Entonces, una manera de escribirlo también, y que tal vez lo van a encontrar en literatura, es message passing. Entonces, ¿cómo pasar información? Entonces, cuando pensamos de esta terminología de el que recibe y el que... y de dónde llega la información y quién la recibe, los senders y receivers, es esa misma idea. La idea es que tienes un mensaje que quieres mandar, lo mandas, los agregas, los updateas y ya es un nuevo mensaje que vas a recibir. Entonces, la idea de los Graph Neural Networks es esencialmente esto. Hay muchos trucos que puedes meter. Aquí solo estoy usando información de los nodos, pero si tengo información de los edges, se la puedo agregar, las puedo concatenar, o puedes pensar en otras maneras de comunicar esta información o usar información del grafo, y también puedo concatenar la información del global. Entonces, si concatenas la información global, ya estás incorporando la información del grafo completo y estás actualizando la información de un nodo en base a la conectividad local, en base a los nodos locales y a la información global del grafo. Entonces, eso es un poco como la idea de cómo puedes conectar todas esas cosas. La única diferencia con lo que vimos hace rato es que no estábamos usando esta operación de convolución sobre el grafo. La operación de convolución sobre el grafo es esencialmente ver qué se encuentra alrededor y lo agregamos. ¿Tiene sentido eso? Escríbanlo en el chat, así. Sí, no. Oye, no me quedó claro, sí me quedó claro, etc. Échenle. Sí o no. Y si Isidro dice, ok, más o menos. Sí, toma tiempo como leerlo, y entonces recomiendo mucho como que pongan a pensarlo cómo te moverías de una imagen a un grafo donde la única diferencia entre la imagen y el grafo es que tienes un número variable de cosas. Y hay como la clave del éxito cuando tienes un número de variables de cosas, eso es una función de agregación. Entonces sumas cosas o las promedias o le sacas una estadística que las sumariza, ¿no? Entonces,
eso es un poco la idea del Graph Neural Network. Ahora vamos a construir un Graph Neural Network que tiene información de conectividad. Entonces, el GraphNet tiene este módulo que se llama Graph Network, donde le das igual un modelo para aprender representaciones de los edges, un modelo para aprender las transformaciones de los nodos y un modelo para aprender una representación de los globales. Le estoy poniendo dimensión 32 a todo, pero le puedes poner la dimensión que quieras. Y son dos capas, pero puede ser cuantas capas quieras. En este caso, y lo que tenemos también es un modelo de predicción de cabeza, que simplemente va a agarrar los nodos, porque es lo que realmente nos interesa predecir. Si quisiéramos predecir una propiedad global del grafo, simplemente nos agarramos la parte global. Entonces, el Graph Neural Network, que son los layers de Graph Neural Network y la cabeza de predicción. Entonces, aquí los junto todos y pueden ver que ya tenemos muchísimos layers. Tengo los layers que están metidos para el nodo, para los edges, para los globales y para los nodos. En total son 48,000 parámetros, que es bastante conservador y bastante, no es tanto, ¿no? Si estuvieras pensando en una red gigantesca de 1000 y tantas dimensiones. Vamos a entrenarlo vamos a ponerle 1000 epochs también. Y esto es lo mismo que habíamos hecho hace rato, pero simplemente ahora estamos cambiando el modelo. Entonces, lo ponemos a entrenar. Entonces, ahorita nomás estamos esperando. Parece que va a tomar 4 minutos para entrenar sobre el grafo y podemos ver que ya como el accuracy está cerca de 0.3. Entonces, posiblemente llegamos cerca. Ojalá que le ganemos ahora que tenemos más fuentes de información. El modelo que estamos usando ahorita mismo es lo que se llama el GraphNet. Y Rafael pasó ahorita en el chat la liga para mandar retroalimentación. El GraphNet es justamente este tipo de figura esquemática. Entonces, voy a tratar de explicar qué pasa en cada pedazo. Y eso es lo que vas a ver en el paper de GraphNets. Entonces, el primer paso, tenemos un grafo que tiene 3 cosas de información. Tiene los globales, los nodos y los edges. Entonces, lo que primero es aprendemos una representación de edges. Entonces, usamos información de los nodos e información de los globales. Entonces, estamos usando un aggregation operation que funciona solamente sobre todos los edges que están vecinos. Entonces, esto me da un nuevo edge que voy a aprender. Luego voy a aprender una nueva representación de nodos que va a tomar en cuenta información de los edges que acabo de aprender y de la información global. Entonces, esto se parece mucho a lo que acabamos de platicar, que es el graph convolution. Y luego lo que vamos a hacer al final es vamos a aprender también una representación de todo el grafo. Y la manera que lo vamos a hacer es que vamos a sumar todos los nodos y todos los edges. Entonces, y los pasamos por una transformación que va a ser multi-layer perceptron. Entonces, esto lo pasamos por esta función. Y esto, cada uno de estos 3 fuentes de información me va a dar 3 vectores. Un global, un nuevo tensor de nodos y un nuevo tensor de edges, que se lo meto de nuevo a mi estructura de datos, que es el graph tuple. Entonces, como puedes ver, estamos como entrelazando diferentes fuentes de información. Y estamos utilizando redes neuronales y estamos usando las funciones de agregación para trabajar con este número variable de entradas. Porque tenemos número de variable de nodos, tenemos número variable de edges, y todo eso lo estamos utilizando para conectar la información. Entonces, este es el esquema que estamos usando para este modelo que se está entrenando ahorita mismo. Si quieren saberlo más, el paper ¿qué es este? El paper de Relational Inductive Biases Deep Learning Graph Nets
trae muchas estas ideas como escritas de otra manera, ¿no? Mucho más en 30 y tantas páginas. Entonces, recomiendo mucho que lo chequen. Jorge pregunta, ¿un ejemplo de intuición de funciones para features globales? Sí, entonces, un feature global es algo que transforma el grafo en un vector. Entonces, una manera de hacer eso es sumas todos los nodos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero predecir si algo huele o no, que es una propiedad de un grafo o una propiedad molecular, puedo sumar una representación que tengo sobre todos los nodos y eso me da un vector que funciona como propiedad global. Otra propiedad global puede ser, por ejemplo, el peso molecular, o en esta cosa de citas una propiedad global puede ser como el número de artículos que estás considerando. Que eso es algo que puedes calcular, ¿no? Pero puedes pensar una red neuronal que lo aprenda. Esencialmente estás calculando estadísticas que engloban todo el dataset para este caso. En este caso solo hay un grafo, pero puedes tener datasets, por ejemplo, con moléculas donde tienes múltiples grafos. Y entonces ahí vale la pena aprender propiedades para cada uno de los grafos. ¿Eso ayuda? Sí, gracias. Entonces, ahora si checamos nuestro training accuracy, llegamos un poquito mejor, que es 0.55. O sea, sí le ganó al otro, pero no tanto, ¿no? Y todavía puedes entrenarlo más. Entonces, de hecho, algo que si yo quisiera que este algoritmo tuviera mayor poder de predicción, lo entrenaría un poco más, pero también le subiría la dimensionalidad. Ahorita todo tiene dimensionalidad 32. Creo que los nodos podemos subirle la dimensión 100. Los edges podemos darle menos dimensión, tal vez 8, porque no tenemos información ahí. Entonces vamos a dejar prende información, pero no tanto, ¿no? 32 creo que también está bien. Entonces tengo un nuevo red neuronal ahora, un Graph Neural Network de 100,000 dimensiones de parámetros. Y puedo usarlo ahora para predecir. Y si quisiera predecir propiedades de moléculas, en vez de extraer los nodos, aquí pongo los globales. Y entonces estoy extrayendo propiedades globales de los grafos. Si quiero predecir propiedades de conectividad, solo uso los edges. Entonces, el marco teórico de los GraphNets es muy flexible porque te permite poner todos estos diferentes problemas de grafos en un lenguaje muy común, que es como tienes estos entes, ¿no? Estos tres entes. Y esto es como la manera básica de pensarlos, ¿no? También puedes pensar en grafos jerárquicos, puedes pensar en grafos que tienen múltiples niveles. Entonces te puedes ir como muy, muy avanzado a muchas cosas, ¿no? Entonces ahorita está entrando más. ¿Tienen preguntas? Tenemos un par de minutos más, entonces creo que es mejor como contestar preguntas. Las Graph Attention Networks, eso es un poco, funciona un poco diferente a esto. Casi igual. Lo único que cambia es que deja paso a este post que tenía. Entonces, aquí les describí el Graph Convolution, ¿no? Que estoy básicamente sumando cosas. Lo que hace la attention es calculas un peso de cómo sumar cosas. Entonces, en vez de ser una suma bruta, es una suma ponderada. Y ahora, ¿cómo calculas los pesos? Usas attention scores. Entonces, si quieren entender un poco más, tenemos una sección escrita sobre métodos de atención y cómo están relacionados. Pero esencialmente es esta misma idea. En este caso tengo un grafo que está conectado a tres cosas. Entonces me jalo los vectores de los tres neighbors y me jalo el vector central, ¿no? Entonces tengo 4 vectores. Entonces necesito encontrarme 4 pesos para saber cómo sumar estas cosas. Entonces, para conseguir estos 4 pesos, calculo
un término de interacción entre el nodo y sí mismo. El nodo y uno de los vecinos, el nodo y el otro. Y esto te va a dar un número que lo pasas por un softmax para normalizarlo. Y eso es esencialmente un mecanismo de atención. Una de las conexiones es que hay y que otra gente lo ha hecho, es que siempre puedes ver transformadores como un caso específico de un Graph Neural Network. Todos los Graph Neural Networks los puedes pensar como... Los Graph Neural Networks de cierta manera son una generalización de transformadores. Los transformadores, estás asumiendo que no sabes cómo están las cosas conectadas, entonces vas a asumir un grafo súper conectado. Como está súper conectado, tienes el número de entradas al cuadrado. Entonces, un término cuadrático. Y tienes que calcular un número cuadrático de conexiones. Y ahí es donde se vuelve ahí es donde todo el mundo ha tratado de encontrar nuevas técnicas de calcular estos términos cuadráticos en tiempo lineal, ¿no? La ventaja de los grafos es que ya sabes los patrones de conectividad y las conexiones. Entonces no tienes que calcular ese término cuadrático de pesos. La desventaja es que de cierta manera es menos flexible porque no estás permitiendo todas las conexiones. Pero es prohibitivo porque si lo hiciéramos sobre este grafo, tenemos 55, por ejemplo, los datos de entrenamiento tenemos 55,000 nodos. Entonces para calcular todos los pesos de interacción, necesitas 55,000 al cuadrado términos de interacción. Entonces no es algo que puedes tener en memoria, ¿no? Y eso que es un problema sencillo, ¿no? Hay grafos que tienen billones de nodos, como los que vas a encontrar en Twitter o muchas compañías grandes, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Última oportunidad. Jorge pregunta, ¿aplicaciones chidas de Graph Neural Networks en NLP? Sí, o sea, sí, puedes aplicar Graph Neural Networks en cualquier cosa que tenga relaciones. O sea, que es todo, ¿no? Todo tiene relaciones. Unas maneras que puedes pensar es que estos modelos de texto funcionan muy bien para generar texto que se parece a cosas. Pero a veces no tienen las conexiones que esperas entre ideas y referencias, ¿no? Entonces, podrías pensar que una manera de construir esas cosas es, muchas veces lo que estás tratando de generar es como historias. Entonces, una manera de generar historias, puedes pensarlas como un flujo de ideas que están conectadas y que hacen referencia a sí mismos. Entonces, la parte del significado, la parte de cómo atas las ideas, la puedes pensar como grafo, que hace referencia a diferentes cosas. Y entonces puedes pensar que modelas una parte del texto con algoritmos que ya tienes, como transformadores, y otra parte del texto la puedes modelar con una parte de grafo, de cómo conectas las ideas que representan el texto. Entonces, es una manera de pensar. Hay muchas otras maneras de pensar en texto, de cómo modelarlo con grafos. A veces tienes texto y quieres, justamente en esta idea de transformadores, quieres destilar tus transformers para meterlo en diapositivos, ¿no? Que esencialmente estás tratando de aprenderte un grafo estático para calcular. Entonces, hay conexiones que puedes pensar de destilación y también podrías pensar pues las redes neuronales son grafos, ¿no? Entonces, justamente cómo construir mejores algoritmos que funcionan para NLP, vas a tener que pensar cómo trabajar y generar nuevos grafos. Entonces, esas son algunas ideas, ¿no? Bueno, si tienen algunas otras preguntas, pueden escribir correo, pueden, aquí, última pregunta de Fernando. ¿Cuántas
cuando modelando moléculas para tu trabajo en química olfactiva, se introduce el ángulo entre los átomos. ¿Cómo se introducen esos datos? No usamos los ángulos, pero deberíamos de. Y sí puedes hacerlo. La manera de meter eso, un ángulo es depende, ¿no? Si es un ángulo entre dos átomos, bueno, necesitas 3 átomos para definir un ángulo, ¿no? Entonces, una manera de hacer eso es definir un hipernodo. Un hipernodo es un nodo conectado por otros 3 nodos y ese nodo tiene ahora información del ángulo. Entonces, es una manera de generar. Porque el ángulo es una relación de 3 entes, de 3 átomos, o si es un ángulo diedral, es un ángulo entre 4 entes. Entonces puedes definir un nuevo nodo que está conectado a estos 3 nodos. Entonces ya te metes a grafos jerárquicos. Esa es una manera. O hay mucho trabajo en meter transformaciones equivariantes o invariantes bajo diferentes transformaciones de 3D que te interesan. Entonces le puedes meter esa información 3D a los nodos o a las conexiones y meter operaciones que son muy explícitas en cómo trabajan los nodos. Entonces es una manera de hacerlo. Hay muchas ideas ahorita de cómo tratar de hacer esto y que la gente está experimentando e investigando. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Manden feedback, sean honestos. Si hay cosas que creen que se pudo explicar mejor, pues échenlas, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Y si tienen preguntas o si quieren hacer, o si creen que hay cosas que se pueden editar, pueden también mandar como un pull request al GitHub repo. Y bueno, sí, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Ok, pues muchas gracias, Benja, gracias a todos ahí. Ojalá hayan mandado y llenado el formulario que les mandé y todos sus comentarios se los mandamos a Benja. Bueno, gracias, nos vemos. Bye, Benja. Cuídense. Nos vemos.